La paz del Señor, estimada familia de Ora con el Corazón Radio.com, en comunión con Cristo, Radio Católica por Internet y el canal de YouTube. Estamos en vivo y en directo transmitiendo desde el sur de la Florida, Estados Unidos para el mundo, integrando a los 5 continentes. Hoy, como en cada programa, Dios nos tiene algo muy especial. Y la Virgen María también, que es la que nos lleva de su mano. Reciban el saludo de nuestra directora espiritual, la Madre Rosa Inés Dominica, de la presentación de la Santísima Virgen María. En esta tarde tenemos un invitado y nos va a acompañar también Adriana Castro, que también ya está conociendo la misión de Ora con el Corazón Radio y se ha animado a donde Dios la dirija. Muy pronto estará ya con programas con nosotros, tanto en la radio como en el canal de YouTube. Bienvenida, antes de dar paso a nuestro invitado, bienvenida Adriana. Perdón, gracias. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Es un honor, una bendición tenerlos a ustedes aquí en esta tarde con nosotros. Gracias Gerardo por aceptar este espacio, por abrirnos las puertas de esta emisora y más que todo un privilegio de estar acompañadas esta tarde por el Padre Rafael Abreu. Con ustedes, el Padre Rafael. Muchísimas gracias a ustedes, a la emisora, a este espacio también de YouTube, de Ora con el Corazón. Es un honor, es un privilegio, es un placer enorme poder estar con ustedes y ciertamente hablar y orar desde el corazón y con el corazón. Padre Rafael Antonio Abreu, de la Orden Carmelitas Descalzo. Él es República Dominicana. Sabemos, Padre, que es un país muy bello, donde hay una fe enorme en Dios, en la Virgen del Carmen también, en Santa Rosita de Lima, y que llevan en la sangre, lo primero, lo más importante es la fe, pero también el ritmo de la música, algo natural en los dominicanos, y la buena comida, ¿no? Por supuesto. Bien, Padre, la alegría que los caracteriza a ustedes, los dominicanos. Padre, vamos a conversar como lo hacemos siempre en familia. El ser humano está muy dolido, ¿no? El mundo está convulsionado. Se dice que el mundo se destruye no solo por las bombas nucleares, sino por la pérdida de valores. El ser humano necesita sanar heridas. Y casualmente, ahora Adriana nos va a iniciar con las preguntas que le vamos a hacer al Padre en base a este regalo que nos ha dado el Espíritu Santo, que ha inspirado al Padre para escribir este libro, Nombrar para Sanar. Gracias. Sí, les invito a que comencemos con un momento de oración, invocando esa presencia siempre fundamental, insustituible, como lo es el don de lo alto, el Espíritu Santo, quien hace de nuestras vidas realmente una vida espiritual. Ya lo decía San Juan Pablo II en esa carta hermosa, Ecclesia in America, la Iglesia en América, donde nos decía que la vida espiritual es toda la vida cuando es guiada por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu nos habita, habitamos en el Espíritu. Vamos simplemente a hacer conciencia de su presencia en este momento aquí con nosotros, invocándole para despertar conscientemente a esa presencia de amor que nos sana y nos transforma. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía al Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu divino Espíritu, haz que seamos siempre dóciles a tu divino Espíritu para obrar siempre el bien y gozar de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a estas preguntas. Y partiendo de una frase muy especial que alguna vez escuché decir al Padre Rafael, que es necesario ventilar el alma, pues creo que eso da un buen comienzo. Ahora y le cedemos la palabra para que nos cuente entonces qué lo motivó a escribir este libro. Precisamente la necesidad de tantas personas de sanación interior. En los últimos 5 o 6 años he trabajado intensamente con muchísimas hermanas y hermanos, miles diría yo, en retiros, acompañamiento espiritual, también con muchísimas parejas,
en Estados Unidos, en diferentes diócesis de los Estados Unidos, pero también en varios países de América Latina, y por doquier he constatado esa necesidad profunda, la necesidad imperiosa y urgente de sanación interior. El constatar, el poder confirmar, el ir creciendo en la convicción de que todos estamos heridos, y también en la profunda certeza creyente de que todos podemos sanar, me ha movido, como lo he hecho también a través de otras maneras, en acompañamiento espiritual, en retiros, a través de emisoras, entrevistas de televisión, también ¿por qué no?, inspirado por el Señor a poner por escrito una respuesta a esta necesidad profunda que tenemos todos de sanación interior. Y bueno, entonces, ¿cómo le podemos explicar a la gente cuál es el primer paso para sanar? Ciertamente, es una pregunta fundamental, ese punto de partida. Siempre el primer paso quizás sea el más complicado, el más complejo y el más difícil. El primer paso para sanar lo encontramos expresado de alguna manera ya en el siglo II, a modo teórico, porque en la práctica es lo que Dios siempre ha hecho con su pueblo, con nosotros. San Ireneo de León en el siglo II afirmaba: lo que no se asume no se redime. La psicología moderna lo ha nombrado de otra manera al afirmar: lo que no se nombra no se sana. Ese es el primer paso para la sanación interior: aceptar, nombrar, identificar y reconocer nuestras heridas. Mientras vivamos como divagando en un claro oscuro, en una abstracción, en una generalidad, pensando que tendremos algunas heridas, pero sin nombrar concretamente estas heridas, no podemos comenzar un proceso serio de sanación interior. Eso es lo que hacemos los católicos, por ejemplo, cuando vamos al sacramento de la confesión. Reconocemos un pecado, aceptamos un pecado, identificamos un pecado, lo asumimos como nuestro pecado, nos responsabilizamos de ese pecado, poniéndole un nombre concreto, entonces estamos en condiciones para comenzar la redención, la salvación, la sanación de esa realidad pecaminosa en nuestras vidas. Ese siempre es el punto de partida, nombrar para sanar. De ahí el título de este libro que hemos sacado, que es en realidad el primero de una serie amplia, según el Señor ha puesto en nuestros corazones, para trabajar la sanación interior. Y Padre, cuando siento que hay uno de estos síntomas, entonces, ¿cuándo es el momento de nombrar? Ciertamente, nos dice la palabra: ahora es tiempo favorable, ahora, aquí es día de salvación. No podemos pasarnos toda la vida mirando a un pasado que ya no está, tampoco fijándonos en un futuro que aún no ha llegado. Decía Mark Twain: he sufrido muchas cosas en la vida, la mayoría de las cuales nunca han pasado. Es decir, que nos preocupamos, nos angustiamos por un futuro que realmente está en las manos de Dios, que es imprevisible. También vivimos anclados de un pasado que ya no está. ¿Qué tenemos para sanar? ¿Qué tenemos para convertirnos? ¿Qué tenemos para crecer? ¿Qué tenemos para amar? Hoy, el presente. Por lo tanto, ¿cuándo comenzar, Gerardo? Hoy, aquí, ahora, ya. Los hermanos y hermanas que nos ven y que luego también nos escucharán a través de la radio Ora con el Corazón, les invito a esto. Comienza ya este proceso. Ahora es el regalo de Dios para ti. Es el momento de gracia en que el Señor quiere comenzar seria y profundamente a sanar y reconstruir tu vida y tu historia. Bueno, ¿por qué será que nos cuesta tanto? ¿Por qué es tan difícil entonces empezar a nombrar? Ciertamente, en el capítulo 2 de mi libro, Nombrar para Sanar, me planteo las dificultades que tenemos para nombrar nuestras heridas. Primera dificultad: las heridas interiores no se ven a simple vista. Como no las vemos, como no podemos captarlas sensorialmente, no podemos palparlas, tocarlas, oírlas de un modo concreto, nos cuesta nombrarlas, aceptarlas y por lo tanto también integrarlas y sanarlas. Una segunda dificultad es que quien más herido está, menos consciente es de sus heridas. Las heridas están guardadas en el inconsciente. Otra dificultad es que aparentemente no ameritan urgencia, porque si, por ejemplo, pongo el caso de una persona que no conoció a su papá y que siempre ha vivido la ausencia paterna, el rechazo y la ausencia física de su padre, esa persona ya tiene 70 años de edad. Puede preguntarse: si he vivido toda mi vida con esta herida de rechazo, abandono y ausencia, ¿por qué tengo yo que comenzar a trabajarla hoy con carácter de urgencia? Por lo tanto, se va dejando pasar, va pasando los años, el tiempo que no cura nada, porque el tiempo no cura todo, no cura nada,
va echando polvo sobre esa herida. La herida se va contaminando, se va pudriendo dentro y luego la persona pues comienza a manifestar de múltiples maneras esa herida. También otra dificultad que tenemos es con un don de Dios en nuestra vida. Dios nos ha regalado un don en nuestro psiquismo. Son los mecanismos inconscientes psicológicos de defensa. Digo que es un don de Dios porque tienen una función en nosotros de protegernos de alguna manera y ayudarnos a seguir caminando de alguna manera, aunque con profundas heridas y realidades a ser sanadas y trabajadas. ¿Cuáles son esos mecanismos psicológicos inconscientes de defensa? En primer lugar, la negación. La negación, que siempre es el primer paso de un proceso de luto, de duelo. Negar. Por ejemplo, una madre a quien le trae un hijo que ha muerto trágicamente en un accidente de tránsito, algo que no estaba previsto, que no se esperaba bajo ninguna circunstancia, tiene delante el cadáver de este muchacho, o las cenizas en caso de que haya sido cremado. Y el primer paso de esta madre ante el dolor profundo que le causa la muerte repentina de este hijo tan amado es no es verdad que esto está pasando. Mi hijo no está muerto, el cadáver está delante. Si lo dejan pasar muchos días hasta tendrá mal olor, pero no. La negación como reacción primaria es válida. Es parte de un sistema psicológico para poder vivir de alguna manera, ayudarnos de alguna manera, pero no podemos pasarnos toda la vida en una negación permanente. Padre Rafael, qué importante es que nos ayude con sus conocimientos como sacerdote, como religioso, y que el Espíritu Santo le permita escribir libros para ayudarnos a todos los seres humanos, que realmente desde el momento de la concepción, creo que comienza, ¿no?, estas heridas, ¿no? ¿Hay algún criterio para poder descubrir y poder darle nombre, ¿no?, a estas heridas? Por supuesto, alguien se preguntará, hay que nombrar, hay que aceptar, hay que hacerlo ya en el presente. El presente es el punto de partida, pero encontramos muchas dificultades. No se ven, no hay urgencia. Aparentemente quien las padece es quien menos consciente es de las heridas. Está la negación, la evasión, la proyección, la racionalización. Está la ignorancia de nosotros mismos, no nos conocemos. Y aún así es posible nombrar. Aún así es necesario nombrar las heridas para poder sanarlas, como planteo en el tercer capítulo de mi libro Nombrar para Sanar. Hay dos criterios que manejamos en el libro. Un primer criterio que es fílmico, porque viene del cine. Un segundo criterio que es bíblico, un versículo bíblico. El primer criterio que planteamos lo encontramos en boca de un protagonista de una película llamada Nuestro Amor. El protagonista allí afirmará: las heridas son heridas porque se abren y sangran. Son pendientes históricos en nuestras vidas. Por lo tanto, pregúntate, hermano y hermana que nos ves en este momento, que nos escuchas en este momento, ¿qué sangra en tu vida? ¿Qué te duele? ¿Qué pendiente histórico hay en tu existencia? ¿Qué temas cuando salen te perturban? Decimos en la República Dominicana, creo que también en otros países de América Latina, delante del ahorcado no se puede mencionar lazo, porque se da por aludido. Por ejemplo, está el caso de una muchacha que ha pasado, no lo digo como juicio ni como condena, simplemente como descripción, a modo de ejemplo que nos ayuda a comprender. Está la muchacha que ha pasado por la experiencia traumática de un aborto. A partir de entonces, siempre que sale una película en donde se trata la temática del aborto, siempre que se habla de aborto, esta muchacha va a experimentar como si la estuvieran desnudando, como si estuvieran hablando de ti, como si estuviéramos en el gran teatro del mundo, para utilizar la expresión de Pedro Calderón de la Barca en su obra teatral, El Gran Teatro del Mundo, y de repente todo se oscurece, todas las luces se oscurecen, y todas las personas quedan como en penumbras, a oscuras. Pero un potente reflector te ilumina a ti, que has pasado por la experiencia traumática del aborto, y comienza a experimentar nerviosismo, angustia, ansiedad, algo sangra dentro. Es un modo de expresar este criterio. Las heridas son heridas porque se abren y sangran. ¿Qué sangra en ti? ¿Qué se abre en ti? Segundo criterio bíblico, evangélico. Por sus frutos los conocerán. Las heridas son criminales torpes porque dejan mucha evidencia en el campo del delito. No podemos fácilmente verlas de frente, pero sí a través de los frutos amargos, las malas hierbas, las consecuencias, las espinas que van dejando por doquier en nuestras vidas.
Si hablamos de las relaciones, de todas las relaciones que entablamos a lo largo de la vida, vamos a hablar de la relación con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo soy yo que mi autoimagen o mi autoestima está medida? Justamente en el capítulo 4 de Nombrar para Sanar, trato la temática de la autoimagen lastimada, enferma, herida, al igual que de la autoimagen, la autopercepción enferma, lastimada y herida. Y vamos a comenzar a aplicar el segundo criterio que hemos citado, también el primer criterio que hemos citado para discernir las heridas, pero fundamentalmente el segundo criterio, los frutos, las consecuencias, los indicios. ¿Cuáles indicios hay en tu vida? ¿Cuáles indicios hay en mi vida que me hablan de una autoestima, una autovaloración enferma, lastimada? O de una autoimagen, una autopercepción enferma, lastimada. Primer indicio, celos enfermos. Si digo enfermos, es porque hay otros celos que no son necesariamente enfermos. Nos dirá el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios es un Dios celoso. Celoso en el sentido que cuida aquello que ama, nos cuida porque nos ama, está pendiente, tiene detalles para con nosotros, siempre está presente porque nos ama. Es un cuidado que parte del amor. Los celos enfermos, la celotipia, como dirán los psicólogos, no parten del amor, sino del miedo, el miedo a perder lo que se tiene. Porque la persona tiene un cierto complejo de inferioridad, tiene una valoración de sí misma no sana, no estable, no adecuada, y por lo tanto el miedo le calcome por dentro la experiencia de esa seguridad personal sana que Dios nos regala. Hay un libro que se llama Diccionario del Diablo, de Ambrose Bierce. Es un título para vender, es un título comercial, no tiene nada que ver con demonismo ni satanismo, es simplemente para vender. Allí el autor define la palabra celos de la siguiente manera: indebidamente preocupado por perder aquello que solo se puede perder cuando ya no vale la pena conservar. Y razón tenía Bierce. Es un miedo indebido, una preocupación indebida. Cuidar que, si ya hace tiempo que se perdió quizás lo que había. El segundo indicio de una autoestima y una autoimagen no sana, enfermas, lo constituye la envidia. La envidia, que de acuerdo al esquema que manejemos, la podemos catalogar como un pecado capital, como un vicio, como una actitud destructiva en nosotros. A veces confundimos cosas que no son envidia con la auténtica envidia. Por ejemplo, y es bueno que los hermanos y hermanas lo escuchen esto para que comencemos a desmontar un mito que solemos manejar que nos autojustifica. La santa envidia no existe. Así que quiten eso de su diccionario personal. Así como tampoco existen las mentiras piadosas. O de la buena. Mentira es mentira. Mentira de la buena también dicen. Oigo, O envidia de la buena. La envidia nunca puede ser de la buena, siempre será de la mala, si es envidia realmente. Así que vamos borrando del diccionario personal esa autocanonización, autojustificación de vicios, pecados y males. Envidia es envidia, punto. Mentira es mentira, punto. ¿Qué es la envidia? ¿Cuál es el corazón de la envidia? La envidia es querer tener yo lo que tienes tú, pero que tú ya no lo tengas más, para tenerlo solo yo y así considerarme y creerme más y mejor que tú. Es quítate tú para ponerme yo. Es el corazón de la envidia. Por eso el envidioso se entristece del bien ajeno y se alegra del mal ajeno. Es el sistema de la envidia. ¿Qué hay detrás de la envidia? Un complejo de inferioridad, una comparación permanente que nos grita una autoestima y una autoimagen destrozada, lastimada. Hay muchos otros indicios, todos recogidos en este libro, Nombrar para Sanar, para ver si nuestra estima y nuestra imagen están sanas o están enfermas. Cada uno de los indicios, como cada uno de los capítulos, está acompañado de muchos testimonios reales. Con permiso expreso de aquellos que he considerado su historia para mostrarlas a modo de ejemplo, aunque siempre cambiamos los nombres y las circunstancias para proteger la privacidad de las personas. Y después de cada tema planteo muchas preguntas concretas y directas para ayudar a nombrar. Es un libro que está concebido para diagnosticar, ayudar a nombrar nuestras heridas. Otros indicios de una autoestima y una autoimagen lastimada, destrozada: hipersensibilidad a la crítica, tendencia excesiva a complacer, tendencia suicida, orgullo desmedido, etc.
Estamos en vivo y en directo en el canal de YouTube con el padre Rafael Abreu de la Orden Carmelita Descalzo, acompañado por Adriana Castro. Este es un momento de bendición, Padre, con su presencia, que nos va a ayudar a todos los oyentes que nos siguen en todas partes del mundo. Es increíble donde llega la señal, donde Dios permite. Agradecemos a mi esposa Anita, que está en las cámaras. Siempre en el sentido del humor decimos, hay que mirar a la cámara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos una cámara que está al servicio de la evangelización y Anita también va a enfocar el banner hermoso que nos acompaña esta tarde. Todos estamos heridos, pero todos podemos sanar. ¿Cuáles son tus heridas? Padre Rafael, el ser humano está llamado a la convivencia, de tener relaciones, ¿no? En su familia, en el trabajo, en el estudio. ¿Hay relaciones heridas? Ciertamente, somos seres sociales. Aristóteles, por allá por el siglo V antes de Cristo, siglo V, VI antes de Cristo, definió al ser humano como un zoopolítico, un animal social. En el mejor sentido de la palabra, por supuesto, somos seres sociales. En esa sociabilidad, en ese vivir en comunidad, por supuesto que hay heridas, pero la primera relación herida es la más obviada e ignorada. Es la relación contigo mismo, la relación conmigo mismo. Tenemos una manera de comportarnos con nosotros mismos, tratarnos a nosotros mismos. Hay gente que se quiere poco, se ama poco, y eso es tan pecaminoso, por decirlo de alguna manera, tan delicado, como aquel que quiere poco a los demás. Tiene que comenzar el proceso por amarnos, aceptarnos a nosotros mismos y así ofrendarnos a Dios tales cuales estamos. Pregúntate, ¿la manera de tratarte a ti mismo, a ti misma, es sana o es enferma? ¿Te hablas con cariño, con ternura, comprensión y misericordia, o de un modo dictatorial, exigente, rígido, riguroso, cosa que Dios no puede querer? Hay que tratarse como nos trata Jesús, con esa misericordia, con esa ternura. Y esto no es mediocridad, esto no es justificar lo malo, simplemente es dar un primer paso para avanzar, crecer y convertirnos, que es el contacto, es el encuentro vivo con la misericordia, que es la dinámica que usa Jesús con nosotros. Primero está el encuentro de misericordia, como el encuentro de Jesús con aquella mujer que iba a ser lapidada, matada a pedradas. Lo primero es, no te juzgo, es la experiencia de la misericordia. Luego vendrá la invitación a no pecar más. Vete en paz y no peques más. Pero hay que empezar por ser misericordiosos con nosotros mismos, amarnos más a nosotros mismos, querernos más a nosotros mismos. Luego está la relación con nuestros padres como una eventual, posible relación herida. ¿Cuáles son tus heridas para con tu padre? ¿Cuáles son tus heridas con respecto a tu madre? ¿Qué no le perdonas a tu papá? ¿Qué no le perdonas a tu mamá? Quizás la mucha presencia, la total ausencia. ¿Qué temas están bloqueados en esa comunicación para con tus padres, para con mamá, para con papá, o aquellos que han hecho las veces de padres en tu vida? Luego igualmente puede estar herida, y de hecho está en la práctica muchas veces herida la relación con los hermanos. Celos, envidias, que si uno fue favorito, preferido al otro, y hay recelos inconscientes que se van colando en el seno de la relación familiar. Luego hay un ámbito que es amplísimo con respecto al mundo herido, y también debería serlo con respecto al mundo sano. Las relaciones de pareja, de matrimonio, heridas. El matrimonio y la vida en pareja fue soñada por Dios como un espacio para sanar, para crecer, para madurar. Pero en la práctica, desgraciadamente, es un semillero de heridas interiores. Son muchísimas las heridas que puede haber en una relación de pareja. Ustedes, los que han hecho vida de pareja o la hacen al presente, saben de qué estoy hablando. Palabras, gestos, silencios, actitudes. Pero, así como en la teología moral católica, hay unos pecados que llamamos pecados capitales, porque son capite, es decir, cabeza, raíz y propiciación de otros pecados. También en el mundo de las heridas hay heridas capitales, es decir, heridas que son cabeza, raíz y propiciación de otras heridas interiores. En el contexto de la pareja voy a citar una: infidelidad.
Cuando hay una infidelidad en el seno de la pareja, allí el mundo se hace añicos, el mundo se derrumba. Es como si nos lanzaran miles de saetas encendidas, dardos encendidos que nos hieren por doquier. La autoestima se lastima, se enferma. La autoimagen también se hiere. Se resiente la confianza, ya no se cree en nadie, no se confía en nadie. Hay miedo de que se vuelva a repetir la experiencia. Es decir, la mente se enferma la memoria porque hay rencor, resentimiento, recuerdos enfermos, hasta odio incluso. Se enferma también el deseo de venganza se enciende, el deseo de destruir al otro, etc. Por lo tanto, es una herida capital que hace tanto daño, como muchos saben, en el seno del matrimonio o en el seno de la pareja. También las relaciones sexuales. El ámbito de la sexualidad es un ámbito con muchas heridas. En el libro de testimonios fuertes, desgarradores, que nos hablan de las posibles heridas, eventuales heridas, en el ámbito de nuestra sexualidad. Y finalmente, estamos en el capítulo 5 de nuestro libro, que tiene un total de 8 capítulos, están las relaciones heridas con Dios. Alguien me preguntaba en una entrevista de radio hace unos meses, ¿cómo puede usted afirmar la relación con Dios puede estar herida, lastimada? Puede ser una relación patológica, enferma. Muy fácil. Bastan 2 cosas para que así sea. Primero, una imagen enferma de Dios que lleva a una relación enferma con ese Dios, idolátrico, falso, pero es lo que manejamos en la práctica. También el pecado, todo pecado, lastima la relación con Dios. No de Dios hacia mí, que siempre es sana, es plena, es perfecta, sino que no hay en mí un eco adecuado a ese Dios que me ama, a ese Dios que me habla. El pecado como que obstruye en mí el acceso de la gracia y la operatividad de la gracia, que es el derroche del amor de Dios en mi vida. Basta que tu imagen de Dios sea enferma para que tu relación con ese Dios sea una relación enferma. Pongo un ejemplo. Si tienes en tu cabeza, en tu mente, la imagen de un Dios dictador, cruel, exigente, un juez implacable, ¿cómo será la relación con ese Dios? Una relación de miedo. Porque si hago lo más mínimo mal, me manda al infierno. Por lo tanto, ya tenemos una relación sana, no evangelizada, no purificada por la revelación del Padre en Jesús. Padre Rafael, sin lugar a dudas, Adriana, que esta tarde y en este mes del Sagrado Corazón es el mismo Jesús que nos está bendiciendo con la presencia del Padre Rafael con este libro Nombrar para Sanar, porque nos está ayudando a redescubrir la potencia, este regalo maravilloso que es la vida y que somos creación de Dios y que Dios nos llama y nos trae a este mundo para ser felices, pero a veces no hemos sabido redescubrir esas heridas que en el momento de la concepción, en la familiar, personal, en diferentes ambientes, lo venimos adquiriendo. Desde antes de la creación ya existía la palabra perfecta. El verbo se encarnó y la palabra viene de Dios, la palabra para dar vida. Pero en el ser humano, las palabras pueden herir, Padre. Por supuesto, en el contexto de la misa, los hermanos y hermanas que nos escuchan, que suelen ir a la misa con cierta frecuencia, cuando el sacerdote nos presenta el Cordero de Dios recién consagrado y nos dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosísimos nosotros que hemos sido invitados a participar de este banquete, ¿qué respondemos nosotros? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ciertamente, hermanos y hermanas, una palabra de Dios o de cualquier persona humana puede sanar. Si es de Dios, por supuesto que infinitamente mucho más. Pero también es cierto, no menos cierto es que basta una palabra para herir. Hay muchas personas tristes, deprimidas, con una autoestima y una autoimagen destrozadas, porque en su niñez, en un momento sensible, se le pronunció de un modo implacable, se les impuso una palabra destructiva. Yo que he trabajado tanto con matrimonios y parejas, he encontrado que a veces, por supuesto que en un matrimonio, una pareja ya un poco la cuerda floja, pero una palabra destruyó totalmente ese fino hilo, fina hilacha que quedaba de unidad en esa pareja. No utilicen palabras destructivas. La palabra tiene un enorme poder para herir.
Y también, como veremos en el siguiente libro, no me adelanto más, ya daremos otra entrevista al respecto, también tiene un enorme poder para sanar. A través de todas las etapas de la vida, de todas las etapas del desarrollo del ser humano, infortunadamente se guardan muchas heridas, desde, como decía Gerardo, desde el nacimiento, desde la gestación misma. Entonces, más adelante, a lo largo de toda la vida, pero ¿cuál cree usted? ¿O cuáles pueden ser las heridas más profundas? Ciertamente, el ser humano tiene como estratos de profundidad, de interioridad. Tiene lo más profundo y lo menos profundo. Tenemos como capas o niveles de interioridad en nuestras vidas. Los antropólogos, los psicólogos saben de qué estoy hablando. También y sobre todo los místicos, quienes han ahondado en la propia realidad de su humanidad, de su interioridad, acompañados con la luz del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz, mi padre espiritual, habla de las heridas del espíritu humano. Mi espíritu, eso que los psicólogos llaman yo profundo, lo más profundo de mi interioridad puede tener 3 grandes ámbitos de heridas interiores. Heridas del entendimiento, en otro lenguaje, heridas mentales, heridas de la mente, heridas de la cabeza, heridas de la memoria, heridas de la voluntad. 3 grandes ámbitos. ¿Cuáles son las heridas mentales? Las heridas del entendimiento. Primero, los miedos paralizantes, las fobias. Toda realidad existente o imaginable es fobiable, puede ser temida. Digo existente o imaginable porque hay realidades que podemos imaginar, no son reales, no existen en la práctica, pero las imaginamos quizá por algún cuento de hada, alguna película de suspenso o de terror o de misterio, y comenzamos a temer en eso que no existe, pero que en mi cabeza es temible. Digo que las heridas del entendimiento, de la mente, son miedos paralizantes, porque hay un miedo que no es paralizante, que es hasta un don de Dios para protegernos, para preservar la integridad física, la integridad de vida. Témale a alguien que no le tema a nada, porque es una persona que se ha insensibilizado. Jesús, el más pleno de los humanos, nuestro Señor Jesús, el más exquisitamente humano entre todos los nacidos de mujer, para usar una expresión bíblica, también tuvo miedo. Desempolven un poco los evangelios y encuéntrense con esa escena de la angustia del Señor Jesús en Getsemaní, antes del proceso de condena, crucifixión y muerte. En Getsemaní el Señor experimentó el miedo humano, porque era plenamente humano. Nos dice la palabra que el Señor Jesús era humano en todo menos en el pecado. Ese menos en el pecado significa que Jesús era todavía más humano que nosotros, porque el pecado es un añadido que deshumaniza a la persona humana. Por eso una persona verdaderamente humana y en camino de humanización, de sanación de su humanidad, es alguien en quien el pecado tiene cada vez menos cabida. Entonces Jesús, el humano pleno, el humano sano, el humano más exquisitamente acabado que podamos pensar, también tuvo miedo, pero no era un miedo enfermo de Jesús, era un miedo sano. Miedo enfermo es aquel que paraliza, que es una generalización de la mente, es un salto lógico que no me deja vivir, no me deja hacer nada bueno en la vida, me petrifica. Pongamos un ejemplo para distinguir un miedo sano de un miedo enfermo. Entra una persona en este momento aquí a este estudio de grabación improvisado, a este queridísimo espacio de hogar, de familia. Entra una persona con una pistola, un arma de fuego. Me apunta a la cabeza, dice que me va a matar. Mi reacción humana, humanísima, es miedo. Tiemblo, me pongo nervioso. Uno hasta se orina en la ropa. Pero eso es normal. Ahora bien, si yo llego a mi casa y digo, jamás doy una entrevista, jamás salgo de la casa, porque siempre que estoy en un espacio ajeno a mi casa, alguien me va a apuntar con una pistola y eventualmente me pueda matar. Por eso no salgo, me petrifico, me paralizo, no hago nada bueno, ese miedo es enfermo. Es una herida mental, es un problema mental, es una mente que se va enfermando. La mente también está enferma cuando solo ve lo negativo y lo malo en todo. El negativismo, esas personas que son tan pesimistas en la vida, tienen la mente enferma, porque tienen la memoria enferma.
porque en el pasado les ha ido muy mal en la vida y el rencor o el resentimiento que tengan presente en su cabeza, en su mente, no les permite vivir. Una persona que entienda, que crea que tiene la verdad y solo ella posee la verdad total, es una persona mentalmente enferma. Una persona que por mil y una razón no cree en nadie ni confía en nadie. Comprendo que haya decidido no creer ni confiar en nadie, porque le han herido mucho en la vida, le han traicionado mucho en la vida. Pero si decide no hacerlo, no creer, no confiar, está enferma en su mente. Se le ha enfermado la mente. Padre, gracias por traer también este punto importante del temor y saber controlarlo, porque justo con Adriana comentábamos en el Perú, cuando estaba actuando en el teatro, habían 100 obras, ¿no? Durante el mes, creo, 100 funciones, y cada función había nervios, pero nos enseñaron que era normal porque era una responsabilidad, pero que había que dominar la escena en ese momento, y eso es lo que usted nos está informando, recordando que gracias, Padre, por eso de saber controlarlo, y que mejor desde el punto de la fe, ¿no? Eso nos ayuda mucho, Padre. Por supuesto, muchísimas gracias. En el libro van a encontrar muchos otros indicios para saber, para discernir, para preguntarte si tu mente está enferma o tu mente está sana. El segundo ámbito del yo profundo, de la interioridad humana que puede estar herido, es la memoria. En tu vida, en mi vida, en ese libro de nuestras vidas, hay páginas heridas, páginas enfermas, páginas que si pudiéramos arrancar, las arrancaríamos sin pensarlo dos veces. Pero tengo una noticia para ti, ya lo sabes por experiencia, la historia no se borra, la historia no se arranca, la historia no se elimina, se ilumina, se lee de una manera diferente, se integra, se sana, pero no podemos arrancarnos media vida, media historia. Entre esas páginas hay recuerdos que duelen mucho, que hacen sangrar el corazón, que como que muerden y aprietan el alma, la interioridad, la afectividad, la secan. Entre esos recuerdos enfermos, menciono 3 que están relacionados: rencor, resentimiento y odio. Decía William Shakespeare, el famoso escritor inglés, que guardar rencor o resentimiento es tan absurdo como tomarse un frasco de veneno esperando que muera el enemigo. Yo soy quien se está envenenando, se está pudriendo su alma, su corazón, su vida. Si vamos al latín, en latín la palabra rencor tiene la misma raíz que la palabra rancio. Algo está rancio cuando está amargo, echado a perder, pero literalmente significa amargo, amargado. El rencor es lo que te está amargando la vida. Que no sabes por qué tanta amargura en tu vida. Piensa en rencor y encontrarás una clave importante. Lo mismo que decidir resentir. Volver una y otra vez a sentir eso que te duele a través de canciones, de despecho, a través de un tequila, a través de, etcétera, de mil y una maneras de revivir el sentimiento y destrozarse la vida. Tercer ámbito de heridas profundas, en el yo profundo, en tu interioridad más profunda, heridas de la voluntad. Las heridas de la voluntad para Juan de la Cruz son los deseos enfermos. Todos tenemos deseos. Tú tienes deseos, yo tengo deseos. Decían los padres de la iglesia, esos sabios pastores de los primeros siglos, que el ser humano no es que tenga deseos, es que es un deseo con patas. Ellos decían en latín que el ser humano es desiderium Dei, un deseo de Dios. Detrás de cada deseo tuyo hay un deseo esencial, el deseo de Dios, que se manifiesta a través del deseo de paz interior, el deseo de felicidad, el deseo de sanación interior, etc. También en ti hay deseos enfermos. En el libro presento criterios para discernir, para distinguir esos deseos enfermos de deseos que estén más o menos sanos. Son las heridas profundas del yo profundo, las heridas del espíritu, que dirá Juan de la Cruz. Bueno, otro capítulo de este libro nos habla acerca de la relación entre tentaciones, heridas y pecados. Entonces le pedimos en este momento que nos amplíe un poco más este capítulo del libro. Por supuesto, voy a decir una obviedad. Un pecado es un pecado. Una herida es una herida. Una tentación es una tentación. El pecado no es tentación ni herida, es pecado.
La tentación no es ni herida ni pecado, es tentación. La herida no es ni tentación ni pecado, es herida. Pero en tu vida, en tu historia, en la práctica, en lo concreto, las tres realidades, heridas, tentaciones y pecados, están más conectadas y unidas, relacionadas de lo que podemos pensar o suponer. Vamos a verlo, vamos a ilustrarlo a través de un ejemplo. Un ejemplo un poco fuerte para que cada uno a la luz de ese ejemplo pueda pensar y discernirse. Una muchacha, 40 años de edad, católica, practicante, lleva una cierta vida espiritual, una cierta vida interior, reza el rosario, va a misa cada domingo, tiene la costumbre de confesarse una vez al mes. Siempre que va a confesión hace un examen de conciencia. Va al confesor desde hace 10 años. Hace 10 años confesó un pecado capital. Es un caso hipotético, no es real, que nos ayuda a pensar, por supuesto. Y va y se confiesa de lujuria. Padre, he pecado, me confieso de lujuria. Lujuria es un pecado capital que manifiesta un desorden de la sexualidad, de la afectividad. Una sexualidad enfermas. El padre tiene quizás una fila de 100 personas esperando para confesión. No tiene tiempo, ojalá lo hubiera, pero no lo hay, para dedicarle unos buenos minutos a esta muchacha para discernir y acompañar su proceso. Por lo tanto, rápidamente le impone una penitencia de rezar 2 Padre Nuestros y le da la absolución sacramental. La muchacha se va. Al mes siguiente vuelve la misma muchacha. Padre, confiéseme porque he pecado, me confieso de lujuria, mismo pecado. Rece 2 Padre Nuestros, absolución y para la casa. Y así han pasado 10 años, mes tras mes, confesando el mismo pecado, lujuria. Llega un momento que el sacerdote, con un poco más de tiempo, le pregunta, ¿ha pasado algo en tu historia, con tu sexualidad, con tu afectividad, que cree las condiciones de alguna manera para que termine siendo tentada y caer eventualmente en la lujuria? Después de 3 horas de diálogo, de escucha atenta, muy sentida, resulta que a los 8 años de edad esa muchacha fue violada. Allí comenzó una búsqueda, un calvario. Allí comenzó un proceso de degradación y hundimiento y distorsión en el ámbito de la afectividad, de la sexualidad. Esta muchacha ha tenido muchísimos novios buscando un amor, buscando algo perdido con esa violentación integral de su sexualidad. Ve pornografía eventualmente, lee literatura erótica, etc. Es muy tentada en el ámbito de la sexualidad y a veces en las tentaciones caen en el pecado de lujuria, libre, consciente y responsablemente. La herida fue a los 8 años, una herida capital, violación. Digo herida capital porque trae consigo muchas otras heridas que tienen que ver con la culpa, con la vergüenza, rencor, resentimiento, autoestima, autoimagen destrozada, relaciones heridas, etc. Esta muchacha, como está herida en su sexualidad, es tentada en su sexualidad, porque somos tentados allí donde estamos heridos. Ahí la conexión entre heridas y tentación. Donde estás más herido, será más tentado. Es tu talón de Aquiles, tu parte débil, tu dimensión frágil. Y eventualmente caerás en esas tentaciones. Y ahí estamos ante la realidad del pecado. Herida, tentación y pecado. Hermana y hermano que nos ves y escuchas en este momento, pregúntate, ¿cuál es tu pecado recurrente? Pregúntate, ¿cuáles son las tentaciones habituales que hay en tu vida? Pregúntate, ¿qué tiene eso que ver con tus heridas interiores, con tu mundo herido? Tendrá mucho que ver. Habrá muchas e inconscientes conexiones necesariamente. Padre Rafael Abreu, dicen que los libros son como los amigos más queridos, buenos, pero pocos. Y este es uno de los grandes libros que Adrianita está mostrando, Nombrar para Sanar. Siempre tenemos que ayudarnos a una buena lectura, al espacio, al ambiente, en un momento tranquilo, pero ¿cómo nos puede ayudar para una buena lectura? Este libro fue concebido partiendo de la necesidad de muchísimas personas a modo de un retiro espiritual. Por lo tanto, hay que leerlo sin prisas. Quizás
sin pausas, pero sin prisas. Hay que ir despacio, saboreándolo. Hay que invocar e invitar al Espíritu que nos ilumine y acompañe en el proceso. Es preferible elegir un ambiente, un espacio de soledad y silencio para vivirlo a modo de retiro espiritual. Les advierto a ustedes que nos ven en este momento y que sé que van a leer este libro. A través de la lectura de Nombrar para Sanar, se van a encontrar con sus infiernos abiertos. El infierno abierto dentro de ti, con las páginas más dolorosas de tu historia, es un paso previo y necesario para sanar, para encontrar esa paz que has perdido, que buscas desesperadamente y que aún no ha venido a tu corazón y a tu vida. Por lo tanto, hay que saborearlo, degustarlo, leerlo poco a poco. No lo leas para saber más, sino para vivir mejor. Al ritmo de Dios, que es el ritmo y tiempo que respeta con respecto a tu crecimiento, a tu sanación interior. Disfrútalo. Encuentra en él ese ungüento, esa untura especial del Espíritu del Señor. Alguna vez le escuché decir también en uno de los retiros del padre Rafael que siempre estamos en proceso de curación. Yo pienso que es un libro que no debería faltar, que deberíamos tener. Así que yo quiero invitar nuevamente a las personas que no lo tienen, que no lo han comprado, y ya el padre les dirá de qué manera pueden adquirirlo. Así que de verdad, el mejor regalo que nos podemos dar, Nombrar para Sanar. Ciertamente, tienen varias opciones para adquirir este libro. Primera opción, a través de la página editorial. Pueden ir a www.lulu.com, lulu.com, y allí tienen dos opciones. Pueden comprarlo en línea para que le llegue a sus casas, físico, impreso, o pueden descargarlo en formato de PDF, aquellos que les gusta leer de manera digital. Lulu.com, www.lulu.com, allí pueden descargarlo en PDF o pueden adquirirlo de tal manera que le llegue impreso a sus casas. La segunda opción, en Miami, aquellos que estén en Miami pueden adquirirlo también en la librería San Pablo, en la calle 8. Y una tercera opción es también en la casa de oración de los Carmelitas Descalzos, en Miami Gardens. Pueden también escribir un texto al siguiente número que les voy a dar y le daremos más información y acompañamiento a sus pedidos. Pueden escribir un texto al teléfono 786-580-9990. 786-580-9990. También para aquellos hermanos y hermanas que quieran invitarnos a algún grupo, algún evento, algún congreso, alguna actividad, o quieran algún acompañamiento en pareja o individual, acompañamiento espiritual o un diálogo con un servidor, pueden también escribir al email sanandoheridasra@gmail.com. sanandoheridasra@gmail.com. Para cualquier actividad, cualquier evento, con mucho gusto estamos respondiendo a sus inquietudes. Nombrar para Sanar es el primer libro de toda una serie de sanación interior. Próximamente en julio sacaremos el segundo libro que se llamará Sanar lo Nombrado. El tercero se llamará Fuego Sanador, sobre la terapia de la noche oscura. Pero hay que siempre comenzar nombrando. Nombrar para sanar es el primer regalo y el primer paso para tu sanación interior profunda. Adriana Castro va a estar apoyando al padre en lo que es la promoción de los libros para las diferentes parroquias, instituciones que deseen contar con la visita del padre a alguna parroquia, a alguna institución, y ha dado los teléfonos. Nosotros, padre, vamos a poner en la descripción del canal de YouTube de manera amplia los detalles a dónde llamar. Nosotros también tenemos un WhatsApp donde ustedes pueden llamar y lo derivamos con el padre, pero en la descripción va a aparecer todos los datos del padre, dónde comunicarse. Esta es una oportunidad que Dios nos da a través del padre Rafael Abreu de adquirir estos libros. Qué mejor tesoro que una buena lectura. Y si es inspirada por el Espíritu Santo, mejor. Y la experiencia y la formación teológica que tienen los sacerdotes. Así que hay que aprovechar. Y los regalos, qué mejor regalo que un buen libro, padre. Y para ayudarnos a sanar, ya ustedes han escuchado al padre, va a quedar grabado en el canal YouTube esta entrevista. Por favor, compártanlo con sus amistades, familiares, porque no se pueden perder lo que el padre nos ha informado, nos ha ayudado a redescubrir
que somos un valor, un regalo maravilloso del ser humano. Y gracias por decir que se vienen más libros, Padre. Esa es una buena noticia. Y este es su radio. Ora con el Corazón Radio nace producto de muchos años de oración, una respuesta clara que tuvimos en el Santísimo, tanto de Jesús como de la Virgen María, a la Virgen de Carmen, que le tenemos un gran amor también, y los carmelitas que tanta labor hacen aquí en Miami y en el mundo entero. Y la emisora católica por internet está a su disposición, en los programas que usted quiera, también por el canal de YouTube. Ya el Padre nos ha dado ese regalo maravilloso que ha dicho que sí. Muy pronto Adriana también estará con nosotros colaborando, porque esta es la emisora y el canal al servicio de la evangelización. Padre, si quiere añadir algo más, gracias a Adriana por estar con nosotros. Y ahora le vamos a dar también el agradecimiento al Padre y una oración final. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias, Anita. Gracias, Gerardo. Gracias, Padre. Ha sido una tarde muy especial. Realmente es un privilegio poder tener este momento, regalarnos este espacio, poder verlo cuantas veces queramos. De la misma manera como si tenemos el libro, podremos leer y leer y leer todas las veces que queramos las palabras del Padre, que siempre serán sanadoras de por sí. Entonces, gracias a todos y a los que han estado acompañándonos en esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por acompañarme en esta entrevista, a todos los hermanos y hermanas que nos han visto ahora en vivo, luego también nos verán en otro momento y nos escucharán también a través de la emisora Ora con el Corazón. Y precisamente les invito a que en este momento oremos con el corazón. Haz conciencia de la presencia amorosa, misericordiosa de Dios en tu vida. Él está contigo. Independientemente de tu situación familiar, moral, psicológica, el Señor está contigo. Esto es fuente de alegría, de paz y confianza en tu corazón. Venimos, Señor, a tu presencia para presentarte nuestras heridas interiores. Pedir tu gracia para nombrar, aceptar, identificar, y luego poder ofrendarte lo más herido y lastimado de nosotros, para que a través de la experiencia eucarística transforme esta pobre ofrenda en ti, en nosotros. Aseméjanos a ti, sánanos, Señor Jesús, exquisítanos en tu humanidad, haznos tan humanos, tan libres, tan sanos como tú. Te presento, Señor, esas palabras que tanto nos han herido en nuestras historias. Te presentamos esos recuerdos que tanto nos han arrancado lágrimas amargas. Acoge, Señor Jesús, nuestros miedos, fobias, nuestros deseos enfermos. Te entregamos nuestras tentaciones y pecados. Sánanos, tócanos, úngenos. Enamóranos como solo tú sabes hacerlo. Que se haga en nosotros tu voluntad. Haznos dóciles al Espíritu como tú, humanos como tú, divinos como tú. Amén. Gracias, Padre Rafael Abreu. Gracias a Dios por este regalo maravilloso en esta humilde radio, que como hablábamos, todo proyecto de Dios es un misterio, pero es perfecto porque viene de Él. Nosotros somos instrumentos y quiera Dios que se haga realidad, que muy pronto esté también en esta emisora y en este canal. Gracias, Padre, y gracias a todos.